Días, mi nombre es Miriam Yanemos Silla Peña, soy estudiante de la UNI Quindío en Ciencias de la Información, la Documentación Archivística y Bibliotecología. Hoy vamos a dar a conocer los instrumentos archivísticos para las tablas de valoración documental. Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental son un instrumento archivístico muy importante para las entidades, ya que éstas nos indican las pautas y procedimientos para la organización de los documentos, de acuerdo a la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación desde la Ley 594 del 2000, donde nos dan todas las orientaciones y pautas y manuales y guías para organización de documentos. Tenemos en instrumentos archivísticos para tablas de valoración documental aproximadamente 10 instrumentos. El primero es el cuadro de clasificación documental, donde nos indican o hacemos la recopilación de las series y subseries documentales y sus respectivos tipos documentales. Seguidamente tenemos el segundo instrumento archivístico, que es la tabla de retención documental. ¿Qué es esta tabla de retención documental? Esta tabla de retención documental nos emite el tiempo y disposición final de los documentos en sus 3 ciclos de vida que tiene el documento, como es el archivo histórico, el archivo de gestión y el archivo central. Ello nos permite hacer la disposición final si se requiere digitalizar, microfirmar el documento o se elimina el documento. Esta tabla de retención documental la debe tener cada oficina en sus despachos o en sus secretarías para que hagan la aplicación de las mismas de acuerdo al organigrama que tenga la entidad. Tenemos el tercer instrumento archivístico, que es la tabla de valoración documental. ¿Qué nos indica la tabla de valoración documental? Que este es un instrumento archivístico donde esta se ve reflejada el tiempo de retención central y el procedimiento de la disposición final de las tablas de valoración documental a las que haya que darles. Contamos con el cuarto instrumento archivístico, que es el programa de gestión documental, un programa que está elaborado a corto, mediano y largo plazo para cumplir actividades y metas archivísticas en la entidad, para lo cual se le debe asignar una partida presupuestal y ya están unas tareas diseñadas a plazos ya mencionados. Seguidamente contamos con el siguiente instrumento archivístico, que es el Plan Institucional de Archivos, el PINAR. ¿Este PINAR qué es? Este PINAR es un instrumento donde recopila los planes, programas, proyectos estratégicos de la entidad previsto en su transcurso de vida. También tenemos el formato único de inventario documental. Este formato único de inventario documental, ¿qué nos muestra? Este formato único de inventario documental nos da el consolidado final de todos los documentos que tenemos, si son expedientes, si son tomos, si son carpetas, si son legajos. Dentro de ello, pues allí nos especifican la del inventario documental, como podemos observar, que debe tener un número de orden, un código, debe tener el nombre de la serie, subserie o asuntos, seguidamente las fechas extremas, como la fecha inicial, la fecha final, la unidad de conservación de los documentos, cómo se encuentra, si se encuentra en carpeta, en caja, en tomo, en legajo o en otros, la cantidad de folios que contiene cada carpeta, el soporte, si es en papel o soporte medio electrónico, como puede ser un CD, y la frecuencia de consulta y las notas, si se deben aplicar notas. Seguidamente tenemos el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de electrónico de archivos. Este modelo, ¿para qué nos sirve? O este instrumento nos identifica los requisitos funcionales y no funcionales de los documentos archivísticos. Contamos con el banco terminológico. ¿Qué es este instrumento? Este instrumento es una normalización de series y subseries a los tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Seguidamente nos vamos con el mapa de procesos. Este instrumento de mapas de procesos está mediante el artículo 8 del decreto 2609 del 2012, donde son unos instrumentos específicos de la función archivística. Estas herramientas son esenciales para la utilización de la descripción de relaciones en las funciones y los procesos que ofrece una visión general en el sistema de gestión. Seguidamente también contamos con las tablas de control de acceso, CTA.
Este instrumento archivístico nos identifica las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. Con ello podemos mirar que estos instrumentos archivísticos ya mencionados tienen una semejanza, pero también tienen una diferencia, porque si hacemos una comparación, por ejemplo, entre TBD y TRD, PINAR y PGD, la TBD por lo menos tiene una diferencia en particular. La tabla de valoración documental tiene una casilla que es la del archivo D. Esta no tiene la casilla del archivo de gestión, porque simplemente se emite a dar el valor, la valoración de los documentos desde el archivo central hasta su disposición final, a diferencia de la tabla de retención documental, que esta contiene una casilla que dice la conservación del archivo de gestión, en la cual está plasmada en la tabla de retención documental. Y el PINAR, pues este nos articula todos los planes, como ya lo decíamos, planes y proyectos y programas y demás. Y el PGD, pues es un instrumento archivístico que está a corto, mediano y largo plazo, y a la cual también se le asigna un presupuesto. Seguidamente contamos con una normativa para las tablas de valoración documental. ¿Cuáles son estas normativas de tablas de valoración documental para poder llegar a los pasos metodológicos de elaboración de tablas de valoración documental? En las tablas de valoración documental nos emiten el decreto 2609 del 2012, por el cual se reglamenta el título cuarto de la ley 594 del 2000. Además indican en este decreto los tiempos de retención, procedimientos, documentos del año, tanto de las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. En el acuerdo 004 del 2013 también reglamenta parcialmente el decreto 2578 del 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración y procedimientos de la aprobación e implementación de las tablas de retención documental. Seguidamente, entonces, como con esta normativa tenemos los pasos metodológicos para la elaboración de tablas de valoración documental. ¿De dónde o con qué nos orientamos? Nos orientamos con la guía del Manual de Organización de Fondos Acumulados que nos tiene el Archivo General de la Nación. Este nos permite analizar la producción del trámite documental de acuerdo a las funciones y manuales que tenga la entidad. También nos permite establecer criterios de retención y subseries documentales. También nos permite la conformación de series, subsecciones con sus respectivos tipos documentales e instrumentos de la recolección de información. Y la elaboración de cuadro de clasificación documental, que lo vimos a inicio de la diapositiva. Tenemos entonces el organigrama, el que nos está diciendo que tenemos que tenerlo, que tenemos que contar con un manual de funciones, que también tenemos este manual de funciones. Seguidamente nos venimos con un análisis de valoración documental con el organigrama. Ya ubicamos la sección y la subdivisión de la entidad del cuadro de organigrama que se debe investigar, que se debe haber hecho un levantamiento de investigación. De acuerdo a esto, si se hace necesario, se debe investigar a los funcionarios que lleven tiempo en la empresa y diseñar una encuesta para la recopilación de la información. ¿Esto con el objetivo de qué? Porque tenemos en una entidad documentos con valor primario y documentos con valor secundario, y por ello debemos ser muy estratégicos de no ir a eliminar un documento que no podamos solventar más adelante una demanda. Por ello, por lo menos tenemos los valores primarios. En los valores primarios contamos con los contratos. Estos contratos, ¿qué pasa? Tienen un valor legal. También tenemos las órdenes de pago, que tienen un valor fiscal, tenemos unas comunicaciones oficiales que tienen un valor administrativo y legal. Seguidamente tenemos unos valores secundarios. Estos valores secundarios, ¿cuáles son? Son los decretos, que tienen un valor histórico. Tenemos las resoluciones, que tienen un valor histórico también. Tenemos la ordenanza, que tiene un valor histórico cultural, y las actas de valor histórico. ¿Cuál es la valoración primaria? La valoración primaria, ¿qué nos permite? Nos permite el tiempo de retención en el archivo de gestión y el archivo central. Para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El trámite, la vigencia de los documentos, el valor primario de los documentos, el uso, la frecuencia y la consulta de las normas internas y externas que regulan la producción.
El del tiempo promedio en archivo de gestión para los documentos está entre 1 a 5 años, como lo indique la disposición o el tiempo de retención, y así sucesivamente. Hay otros en el archivo central que irán de 5 a 20 años y en el archivo histórico de 80 a 100 años, dependiendo de la caracterización de las series y subseries documentales. Hacemos un análisis de la valoración de los documentos a lo que les comentaba. Entonces, por lo menos tenemos un ejemplo aquí muy claro. Cuando empezamos a hacer un estudio de tablas de valoración documental, empezamos a hacer el tiempo de retención. ¿Y qué pasa con el tiempo de retención? Tenemos los libros contables principales. A estos libros contables principales se le asigna un tiempo de retención de 10 años, desde el cierre de la fecha del último asiento, de acuerdo a la ley 962 del 2005, en el artículo 28 por ley antitrámites. Seguidamente tenemos los contratos. Estos contratos también se les hace una tabla la tabla de valoración documental se le asigna el tiempo de vigencia de estos contratos son 20 años, debido a que estos contratos tienen unas acciones civiles y penales que prescriben a los 20 años. Esto de acuerdo a la Ley 80 de 1993 del Estatuto General de Contratación de Administración Pública. Ahora pasamos un poco a lo que es la valoración documental también en las historias laborales y nóminas. Ya veíamos 10, 20 años, ahora nos vamos con un tiempo de retención de 80 a 100 años. ¿Por qué esta disposición es más amplia que las demás? Es más amplia debido a que son historias laborales que, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, del artículo 264, las empresas que generan nóminas, pagos, están obligadas a tener sus soportes documentales para esta persona, para su posible pensión. Por ello, a partir de que el funcionario se retire de una entidad, tienen la obligatoriedad de archivarlos durante 80 a 100 años esas historias laborales, hoy especialmente las nóminas, que son donde nos dicen cuánto nos pagaban año a año. También tenemos la valoración secundaria. Dentro de esta valoración secundaria, ¿qué tenemos? Tenemos un poco lo que es la valoración de cada serie, donde se debe identificar si es información única, el origen y su desarrollo, información de las políticas, planes y programas, testimonios de las actividades y el origen contenido de la información. También contamos con los pasos para la elaboración de la tabla de valoración documental. ¿Qué pasa con estos pasos para la elaboración de la tabla de valoración documental? Pues estos pasos son muy importantes, que se deben tener en cuenta, que son los principios de procedencia y los principios de orden original, y de ello teniendo en cuenta que las tablas de valoración documental tienen una normativa que son el Acuerdo 005 del 2013, donde nos dan los criterios básicos para la clasificación, la descripción, la organización y la descripción de archivos. Seguidamente tenemos una parte donde ya entramos a la aprobación y convalidación de las tablas de valoración documental. ¿Qué pasa en esta aprobación y convalidación de tablas de valoración documental? Esta es ya tener en cuenta donde terminamos todo el proceso de investigación preliminar que se le hizo para poder hacer la tabla de valoración documental, de acuerdo al Acuerdo 004 del 2013, donde nos indican la convalidación y la elaboración de las tablas de valoración documental. Pero esta, ¿quién la realiza? Esta debe ser realizada por un equipo interdisciplinario. ¿Quiénes son estos equipos interdisciplinarios? Debe haber un abogado, un abogado, un administrativo, debe haber un archivista, un historiador. Estas personas son muy importantes en este momento o en este comité. ¿Para qué? Porque ellos son los que saben qué valor tiene cada documento y qué tiempo de retención se le debe dar a la a la unidad, a la serie documental y a la subserie documental para la consulta más adelante.
Seguidamente, cuando ya tenemos este proceso de equipo interdisciplinario, ya hayamos revisado las tablas de valoración documental, ya le hayamos asignado el tiempo, ya contemos con el proyecto de tablas de valoración documental, ahora sí lo llevamos y lo hacemos firmar por el secretario general de la entidad para que en conjunto con el comité interno de archivo revisen y verifiquen si como llegaron los proyectos de tablas de valoración documental están bien o se deben hacer ajustes pertinentes a estas tablas de valoración documental. Si estas tablas de valoración documental que están ya no requieren de ningún proceso de ajustes, que todo haya quedado bien, entonces procederíamos a que nos dieran un aval por parte del Archivo General de la Nación, donde nos certifican de que tenemos nuestras tablas de valoración documental y las podemos ya aplicar, pero para esa aplicabilidad debemos traerla y hacerla mediante un acto administrativo, que es la que nos indica que a partir de la fecha aplicamos tablas de valoración documental, y sí, les iría asignando y organizando los documentos de acuerdo a la disposición enmarcada en el tiempo de retención. Ahora bien, paso contrario, si las tablas de valoración documental, el proyecto de tablas de valoración documental entregadas al equipo evaluador o al comité interno de archivos, hay que hacerles ajustes, solamente tendrán 30 días para hacer estos correctivos. Por ello deben estar muy pendientes de las fechas establecidas para hacer correcciones necesarias y queden con unas tablas de valoración documental aprobadas por el Archivo General de la Nación. De acuerdo a ello, pues ya tenemos, pues miramos ya la parte de la convalidación, ya explicábamos también anteriormente los tiempos de retención de los documentos, hablamos de los contratos, hablamos de un tiempo de 10, 20, 80, 100 años y así sucesivamente. Este es el proceso que se debe ir realizando en las tablas de valoración documental en la entidad, que es a partir del archivo central hacia el archivo histórico, donde ya se les debe dar una disposición final a los documentos. Y estas tablas de valoración documental o estos procesos archivísticos fueron tomados del Archivo General de la Guía del Archivo General de la Nación sobre elaboración de tablas de retención documental y elaboración de tablas de valoración documental, y la Ley 594 del 2000 del Archivo General de la Nación. De acuerdo a ello, espero haber expuesto y haber dado a conocer un poco cómo es el procedimiento o cuáles son los instrumentos archivísticos de las tablas de valoración documental. Seguidamente, ahora para finalizar, nos vamos con los entregables de la aprobación de las tablas de valoración documental. ¿Qué debemos tener para hacer esta entrega? Debemos tener muy en cuenta, para que no nos hagan devolución del proyecto de tablas, que debe ir el organigrama de la institución, que debe ir el manual de funciones, que debe ir el normograma, que debe ir el listado de series, que debe ir el cuadro de clasificación de series y subseries documentales, la codificación de la entidad por dependencias y la tabla de valoración documental. Con esta compilación de información entregamos nuestro proyecto de tabla y quedamos a la espera ya de la certificación, como anteriormente le decía, para hacer aplicación en el archivo central e histórico. Quedo muy agradecida y hasta pronto.